Mañana 49 minutos, gente linda, vamos enseguida con el resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras aplicaciones. El profesor universitario y experto en temas de seguridad Luis Fernando Trejo repudió que siga desde la cárcel la guerra entre las bandas criminales de los Pepes y los costeños. Manifestó que a pesar de los esfuerzos de las autoridades sigue esta confrontación con graves retaliaciones como sucedió con el asesinato de la madre de alias Otón, líder de la banda Los Costeños. No hay nada que nos permita decir que es el único hecho de sangre que se va a presentar, indicó Trejos. Sí, Jorge, lastimosamente vemos que esta vendetta criminal no se detiene, que a pesar de los esfuerzos que están haciendo las autoridades, preocupa mucho el hecho que desde la cárcel estos liderazgos criminales sigan dirigiendo toda esta operación ilegal en Barranquilla, ciudad metropolitana, y que vemos que es una guerra que se degrada ya hasta el punto entonces de convertir en víctimas a los familiares cercanos de sus enemigos más acérrimos. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó que el presidente Gustavo Petro es una tragedia y un personaje nefasto para Colombia. Dijo que Petro cree que el país es el patio trasero de su casa y desafía a Estados Unidos, que es importante para la estabilidad económica de Colombia. Vamos en un bus conducido por un borracho que se queda dormido y produce un grave accidente, expresó la congresista Cabal al referirse al mandatario. Advirtió que Estados Unidos sabe que el presidente se reunió en Manta, Ecuador, con narcotraficantes, lo cual es negativo para nuestro país. María Fernanda Cabal dijo además que con la salida de la canciller Laura Sarabia del gobierno gana Armando Benedetti, ministro del Interior, uno de los aliados de Petro. Nosotros vamos en un bus que está conducido por un borracho que a veces se queda dormido, que está trasnochado y que terminaremos en un accidente. Y el accidente obviamente va a producir una tragedia. Gustavo Petro es una tragedia para Colombia. Todavía no entiendo cómo un país que ha tenido un conocimiento de la política superior al del promedio de América Latina pudo haber votado por este personaje tan nefasto. El analista político Alfonso de la Cruz advirtió que las tensas relaciones de Estados Unidos con Colombia llevará a la desertificación del país en la lucha contra las drogas. Advirtió que en esta situación tienen responsabilidad los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, afectando en nuestro caso a los colombianos. Pareciera que los mandatarios necesitan de una confrontación permanente para su razón de ser, consideró de la Cruz. Porque estamos en el peor de los mundos, dos gobiernos liderados por dos personas que pareciera que a lo último que acuden para actuar es a la razón. Y el gobierno de Estados Unidos retira a su embajador, lo llama a consultas, y la respuesta del gobierno colombiano, en vez de buscar la desescalada de ese conflicto, de ese problema, lo que hace es que también llama a consulta a su embajador. El analista político Gabriel Orozco advirtió que es un error del gobierno del presidente Gustavo Petro no tener como prioridad mejorar y mantener las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El mandatario ha dicho que no le importa que le cancelen la visa y que Colombia mirará hacia otros países del mundo, expresó Orozco. Advirtió que el mal momento de las relaciones con Estados Unidos podría terminar en sanciones económicas a Colombia. Sí, básicamente lo que se está, contemplando en ese escenario prospectivo es que estas medidas van a ir de la mano de una, mano dura de parte de la administración Trump, de un endurecimiento de las relaciones bilaterales en términos de certificación. Ciertamente hemos tenido problemas muy serios en manejo de cultivos ilícitos, en manejo también de el control de la exportación de estupefacientes de manera ilegal.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz calificó de grave la posibilidad del deterioro total de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Advirtió que Colombia perdería mucho porque se trata de un país, Estados Unidos, su principal socio comercial con quien tiene tratado de libre comercio y se presentarían restricciones ante el Banco Mundial. Es muy grave lo que se viene para Colombia, que podría terminar con su desertificación en la lucha contra las drogas, manifestó Ruiz. Afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido un fracaso total para los colombianos. A ti te consta, como a todos los colombianos, que nosotros toda la vida, muchos años hemos luchado contra el narcotráfico y obviamente en materia de extradiciones, en materia de tratados, convenios, etcétera. La gente hay que explicarle que este es el socio que nosotros tenemos mejor posicionado, no de ahora, de muchísimas décadas. Cuando estuve casi 2 años allí, nosotros extraditamos 432 narcotraficantes y nunca nos tembló la mano. Dejamos el país aproximadamente con 240.000 hectáreas de siembra de coca y hoy los expertos hablan de que hay más de 300.000. Para que la gente lo logre entender mejor, es como volver a la época anterior cuando tuvimos un presidente en el cual Colombia se consideraba un país paria. El experto en tema del sector agropecuario Indalecio Dangond advirtió que las tensas relaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro con Estados Unidos podrían hacerle un enorme daño a los caficultores del país. Indicó que el 50% de las exportaciones de café tienen como destino Estados Unidos por valor de $2.000 millones. Dangond recordó que más de 560.000 familias en el país son caficultores y recordó que la próxima semana el presidente estadounidense Donald Trump fijará los nuevos aranceles para los países del mundo. Sí, sería un daño enorme a la economía colombiana y en especial al sector cafetero. Toda vez, Jorge, que el 50% de las exportaciones del sector cafetero van a los Estados Unidos. Estamos hablando de más de $2.000 millones que afectarían a más de 560.000 familias que hay en 23 departamentos y 610 municipios viviendo de su producción de café. La columnista del diario La República, Jerome Saravia, aseguró que el presidente Gustavo Petro, con el pago del Pilar Solidario, le metió un golazo a los viejitos de Colombia. Recordó que este subsidio fijado en 223.000 pesos fue el caballito de Troya de Petro para el impulso de la aprobación de la reforma pensional. Saravia calificó este pilar solidario como un pilar fantasma debido a que su pago está sujeto a disponibilidad presupuestal. No se pagará todos los meses y la entidad encargada para hacerlo, como es el Departamento de Prosperidad Social, no tiene plata para ejecutarlo. Agregó que para este pago se requieren 7.5 billones de pesos. Lo primero es que ese pilar solidario es el subsidio que Petro ha ofrecido a las personas más vulnerables, ese subsidio de 223.000 pesos que estoy segura que todos hemos escuchado que él está ofreciendo. Es de hecho el caballito de Troya que usó para aprobar la reforma pensional. ¿Y dónde está el problema? El presidente le metió 2 golazos a los más pobres del país, es decir, a quienes iban a ser beneficiarios de ese subsidio. Imagínese que en el decreto único reglamentario de la pensional, que es el decreto que expidió en mayo sobre la reforma, establece que este pilar solidario, este subsidio, que yo prefiero llamarlo un pilar fantasma, podrá no pagarse todos los meses del año. El secretario de la Asociación de Ciudades Intermedias, Carlos Garzón, reiteró la solidaridad a los municipios de Soledad y Malambo, azotados por los panfletos amenazantes y las extorsiones. Advirtió que esa agremiación media ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para fortalecer la seguridad en las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias abarcan el 14% del territorio con 14 millones de habitantes y contribuyen al desarrollo económico de Colombia, expresó Garzón. Agregó que ASO Intermedias agrupa 22 ciudades de 19 departamentos del país. Nosotros ante la zozobra que ha venido teniendo estas comunidades por esos panfletos y por esas comunicaciones y algunas otras situaciones de orden público que se han venido presentando como voceros de las ciudades intermedias, expedimos un comunicado acompañando y solidarizándonos con la ciudad de Soledad y de Malambo, a nuestras alcaldesas Alcira Sandoval y Jenny Orozco, para solidarizarnos con esta situación que está pasando allá.
El senador Carlos Meiza le expresó que no entiende la posición del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como es traer energía desde territorio venezolano. Advirtió que es más barato para el país generar su propia energía que importarla desde Venezuela. En vez de realizar estas propuestas, es mejor pagarle a los generadores para garantizar la prestación del servicio de energía, consideró el congresista. De otra parte, Carlos Meisel propuso que en las mesas de trabajo con aire intervenida se exponga y se analicen las deudas que tienen pendientes las entidades oficiales con esta empresa. Sí, Jorge, esto es el marco también de los hallazgos de la Contraloría y la posible falta de recaudos o posibles desvíos del Fondo de Servicios Públicos, que también es cierto, esto no empezó este año ni el año pasado, esto vienen siendo problemas mal arrastrados que han envejecido muy mal en los últimos 10 o 12 años. Y sobre todo que hay que traerlos a la mesa de una manera sensata, porque si bien es cierto, aire, tenemos todos reclamos, quejas, nos ha prestado un mal servicio en algunas zonas, la intervención del gobierno ha deteriorado la calidad en los servicios, ha deteriorado las responsabilidades de la empresa. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, informó que se encuentra en proceso de contratación las obras de reconstrucción de la carretera entre los municipios de Manatí y Sabana Larga. Precisó que los recursos provienen del OCAT Regional Atlántico por más de 76.800 millones de pesos. Serán recuperados más de 10 kilómetros y medio de carretera en beneficio de estos dos municipios, expresó el mandatario. Bueno, realmente ya estamos precisamente en todo lo que es el proceso de contratación, de apertura y demás de todos los procesos que se requieren para llegar a la construcción. Como tú lo dices, vale 76.800 millones de pesos para 10 kilómetros y medio de vía que unen a Manatí con Sabana Larga. El director del Tránsito del Atlántico, Carlos Granado, reiteró que se estudia la posibilidad de implementar un pico y placa unificado en los diferentes municipios a partir de agosto. Aclaró que la medida viene siendo socializada con los diferentes alcaldes y autoridades de tránsito de los municipios. El funcionario manifestó que este pico y placa unificado contribuirá a una mejor movilidad en el departamento. Primero vamos a aclarar algo. Nosotros pues hacemos lo que se llama los consejos territoriales de seguridad vial, en lo cual participan todas las autoridades de tránsito del departamento, donde ahí exponemos las diferentes situaciones por las cuales hay accidentes y también pues estos accidentes lastimosamente nos dejan víctimas fatales. ¿Qué está pasando? Pues en ese consejo territorial de seguridad vial pues llegamos a una conclusión de que sigue siendo las motos casi el 78-80%, nos está dejando las víctimas fatales, y por tal motivo queremos pues hacer un pico y placa que en los municipios lo hay actualmente, en varios municipios, y en las ciudades, o por ejemplo en Soledad, también lo está en Galapa, Puerto Colombia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Unificar esto. Ahora son las 9 de la mañana, 2 minutos. Mucha atención, por el festivo en los Estados Unidos, hoy no hay nueva cotización del dólar. La tasa representativa del mercado sigue siendo la misma de ayer, 3.974 pesos con 37 centavos. Una breve pausa y ya regresamos.